Buenos días, mi nombre es Jonathan Sánchez, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este caso vamos a ver, como les decía, el estudio de un caso muy particular y tiene que ver con un potencial cuadrado infinito asimétrico. Ese es un potencial que se comporta de la siguiente manera. Este potencial es infinito para las regiones de x menores que cero y es infinito para las regiones de x mayores que a. Es decir, en todas estas regiones fuera de este pozo el potencial es infinito. Y también otra característica es que este potencial está formado por alguna función en su interior, o sea, entre x que está entre 0 y a. Para este caso, vamos a suponer que este potencial es como un tipo de fondo con baches y con eso sí una característica muy importante, que es que él varía muy lentamente con respecto a un conjunto, perdón, varía muy lentamente en una región donde hay un conjunto de longitudes de onda de de Broglie. Y esto es justo una de las características importantes en el formalismo de la aproximación WKB. Ahora, para el estudio de este caso, lo que deseamos es básicamente obtener una regla de cuantificación por el método de aproximación WKB y que nos permita calcular los estados de energía permitidos para cierto potencial, es decir, básicamente los autovalores E sub n. Por lo tanto, a tratarse de un problema que quiere determinar estos valores de E sub n, debemos pensar de inmediatamente en la ecuación de la fase, o básicamente la condición de cuantificación, o que me va a dar la condición de cuantificación WKB. Era esta ecuación que teníamos en las conclusiones finales de la presentación, donde se hablaba que a partir de la fase yo puedo construir esa condición de cuantificación y obtener los E sub n. Ahora, entonces, planteando la ecuación, podemos ver varias situaciones. Primero, este momentum de la partícula, yo, debido a que es un sistema que se ajusta muy bien al límite clásico, yo puedo sustituirlo por una función de la energía y el potencial, tomando en cuenta que la energía va a ser mayor que el potencial, de manera que este momentum sea real. ¿Y qué es la importancia de eso? Quitarnos el signo más menos de que estaba enfrente de la integral. Y tomaremos simplemente el signo positivo por esta pues, condición que les acabo de mostrar. Entonces, para obtener esos estados energéticos, vemos que lo que ocupamos es primero hacer una inspección de esta fase S sub X. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues básicamente, y en la mayoría de problemas de este tipo, WKB, vamos a inspeccionar las condiciones de frontera sobre la función de onda que plantea WKB. De nuevo, al final de la presentación se habló de que esta función de onda se puede describir en términos de funciones exponenciales complejas. Ya nos indicaban si la partícula se puede hacia la izquierda o hacia la derecha, pero también convenientemente, o mejor dicho, utilizando la forma de Euler, yo la puedo escribir en términos de senos y cosenos. Voy a utilizar esta forma, como dije, convenientemente. ¿Por qué? Porque es muy sencilla para evaluar condiciones de frontera. Ahora, pensemos un poco en las condiciones de frontera de este pozo de potencial. Y estas básicamente son las mismas que vimos en el curso anterior de física moderna o física 4, en donde teníamos que justo en los valores extremos, x igual 0 y x igual a, evaluados en la función de onda, esto es igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir específicamente? Que la probabilidad de encontrar la partícula en estas regiones es 0. O sea, no tenemos una probabilidad de encontrarla ahí. Y de hecho eso se explica porque la partícula para poder salir del potencial va a requerir una energía infinita, ¿verdad? Entonces, que no tiene mucho sentido, sería difícil, ¿verdad? Suministrar una energía infinita y que está contenida por una fuerza infinita que impide que escape. Entonces, esta sería nuestra condición, pues, de frontera. Evaluando la primera condición, es decir, evaluando x igual 0 en la función de onda WKB, podemos hacer la siguiente observación. Si evalúo un 0, básicamente voy a tener que el seno de la fase evaluada en 0 es 0 necesariamente y que el coseno va a tener un valor de 1.
Si analizamos esto, pues este término se me va a cancelar esta multiplicación, esto va a ser 1, vamos a tener entonces C sub 2 multiplicado por 1, y esto nos va a conducir a que, y esto igualado a 0, perdón, nos va a conducir a que C2 es igual a 0. Entonces ahora tenemos una forma más reducida de la función de onda que se va a escribir por un seno. Ahora, evaluemos la segunda condición. ¿Qué pasa cuando x es igual a y que la función de onda es igual a 0? Evalúan ese punto. Pues básicamente vamos a obtener esta evaluación. De acá yo puedo decir que como el momentum de la partícula es una constante y que es positiva, pasa a multiplicar, pues se cancela y nos queda pues esta expresión. Aquí pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que para que esto sea igual a 0, C1 sea 0 o el sen de esta función sea igual a 0. Vamos a omitir el caso trivial de C1 igual 0 y vamos a pensar en que es distinto de 0. ¿Okay? Bajo esa línea de pensamiento, pues de análisis, mejor dicho, vamos a tener que, para que esto sea 0, necesariamente este sen de la fase evaluada en A entre h barra es 0. Esto va a ocurrir si solo si lo que está dentro de la función seno, pues básicamente para que sea 0, el sen tiene que valer o 0, pi, 2pi, 3pi, o sea, npi. Entonces ya podemos despejar la fase. Agarramos h barra y lo mandamos a multiplicar. Ahora hemos construido una condición para la fase. Esta condición la vamos a evaluar en nuestra ecuación integral que nos daba por ahí la aproximación WKB. Entonces, evaluando en x igual a, obtenemos que esta integral se puede expresar de esta manera. La fase evaluada en A es igual a la integral desde 0 a A del momentum de la partícula de X. De nuevo, este momentum lo voy a reescribir en términos de la energía y el potencial. Y la fase evaluada en A por el valor que obtuvimos anteriormente. Y esta expresión que tenemos acá en rojo es justamente la condición de cuantificación que nace de aplicar la aproximación WKB. Entonces, si queremos resolver por completo este problema que teníamos a un inicio de un potencial que varía muy lentamente, que se puede ver como un fondo con baches, como les decían al inicio de la clase, si queremos resolverlo y ver los estados energéticos, bastaría con conocer cómo es específicamente ese potencial. Entonces resolvemos la integral y obtenemos los E sub n. De momento ese potencial no sabemos cómo es, no sabemos la forma. Entonces vamos a evaluar simplemente a manera ilustrativa un caso más sencillo, el caso que vimos en el curso de Física 4, que es un caso particular cuando el potencial es 0. Si el potencial es 0, se elimina acá la integral y nos queda esta expresión. Es una integral muy fácil de evaluar, puesto que la energía es constante, sale de la integral, la masa es constante, sale de la integral. Entonces ahí vamos a tener que esto es básicamente la raíz de 2m por la integral de 0 a de x, perdón, de 1 por dx. Esta integral da x evaluado entre 0 y a, que básicamente esto da a. Entonces el resultado de esto, lo puse por acá, vemos que esto es lo que les decía, la raíz de 2me por a, y eso es igual a nph barra. Aquí lo que hay que hacer es elevar el cuadrado a ambos lados y despejar la energía y obtenemos esta expresión. Y ahora sí tenemos los niveles de energía permitidos según la aproximación WKB y vemos que pues da esta expresión que tenemos por acá y que es justamente el resultado que se daba al resolver la ecuación de Schrödinger para un potencial V de x igual 0.